Esto es Guaire Rock and Roll y vamos a internarnos en el bosque. Los valientes aventureros atravesan la espesura del bosque, liderados por Corwen el guerrero, Tilling el pícaro mediano. Le seguían Sariel la bella maga elfa y, como no, una clériga humana que seguía al grupo como ambulancia. Pero de repente se encontraron con 3 orcos. ¡Sangre! ¡Bota al bebé! Muy buenas a todos, tanto amantes como profanos del metal. En nuestro vídeo de hoy vamos a hacer un bosque para esas aventuras de vuestros juegos de rol en exteriores. Miren qué cosa más bonita. Y por supuesto, son todo cosas de Kitecom. Y es completamente modular. Aquí vamos a hacer también muchas referencias al vídeo de cómo construir vuestras mazmorras básicas, que lo tenéis aquí en este enlace. Lo digo porque aquí no voy a explicar cómo se hace el pincel seco o cómo se rellena el molde, todo eso viene bien explicadito en ese vídeo. Así que sin más dilación comencemos con los materiales. ¡Tan tan tan! Perdón. ¡Materiales! Bueno, todos a recopilar ahora el material porque vais a necesitar esto: la sempiterna cola blanca, escayola de dentista. Aunque para las piezas que vamos a hacer no requiere tanta precisión, así que podéis utilizar la normal. La pintura. Yo jamás utilizo esmalte sintético, todas mis pinturas siempre son al agua, ya sea plástica o acrílica. Es mucho más fácil de lavar y también es mucho más barata. Debo añadir a su vez que es mucho mejor utilizar estos formatos así de grandes que son bastante económicos y se suelen encontrar en cualquier sitio, incluso hasta los centros comerciales. No hace falta que sea una librería o papelería. Este tipo de formato de pinturas es mucho más fino y delicado y sobre todo mucho más caro. Reservad esa pintura para cosas tan delicadas como estas. Y en este vídeo utilizaremos el negro, el blanco y el rojo vermellón. Necesitaremos un marrón oscuro obtenido a partir de la mezcla del rojo vermellón y el negro a partes iguales, y también 2 grises con las mismas proporciones exactas del vídeo de la mazmorra. Os recomiendo que hagáis mucha pintura, la vais a necesitar. Moldes Hirsarts 281 y 282. Dije antes que yo no utilizaba pinturas ni esmaltes sintéticos, salvo el barniz. El césped electrostático te lo puedes encontrar en esto como microfibras que se asemejan a pelillos, y en este otro que se ríen teñido de verde. Utilizaremos ambos. Estos arbolitos artificiales a la escala adecuada, en este caso es 1:35, estos arbolitos los podéis encontrar en cualquier tienda de modelismo, aunque en otro vídeo os puedo enseñar a hacer los vuestros. Esponja tipo Scotch Brite, yo para ahorrar tiempo ya la he despedazado con mis manos. Ya no puedes estar sin él y lo sabes. Ya no puedes estar sin él y lo sabes. Y finalmente, nuestro queridísimo ángulo de Lego guía, nuestros cuadraditos de corcho de 5 centímetros de lado. Claro que en mi anterior vídeo expliqué que los corté a partir de una cuadrícula. ¡Que comience este Art Attack, friki! ¡El proceso! Aquí están las piezas con las que vamos a trabajar, como esta baldosa de terreno de bosque de 2x2 casillas. Y también tendremos esta placa de árboles que ocupa un espacio de 4x4 casillas. Uniendo varias de esta manera, como estáis viendo, podéis tener un gran terreno boscoso. Aquí tenemos las piezas del molde 281 que, a pesar de su forma regular, ofrecen un interesante aspecto orgánico. Y las del 282 que las formas son más irregulares para dar un aspecto más natural al cuadriculado bosque de nuestro juego de rol. Con ayuda de nuestras piezas de corcho de 5 centímetros de lado previamente recortadas, nos ponemos a crear las placas de bosque de la misma manera que hicimos las de mazmorra.
sabía que se hacían así. Es que los orcos no sabéis hacer muchas cosas. Aquí tenemos las piezas totalmente montadas. Usando esta hoja que es totalmente prescindible para la humanidad, lo utilizaremos para no manchar la mesa. Nos disponemos a pintar las piezas con el marrón creado a partes iguales de rojo, vermellón y negro. ¡Qué rápido pintas! Hombre, cuando uno tiene arte, tiene arte. Oye, ¿sabes lo que es el arte? No, a ver qué es el arte. Pues morirte de frío. Una vez esté pintado y por supuesto secado la pintura, pintaremos con el gris oscuro algunas de las piedras que forman la interesante textura de estas piezas. Pintadlas así al azar, simularán rocas. Ahora con el gris claro practicaremos un pincel seco sobre las piedras grises oscuras que hemos pintado antes, no importa si manchas el resto. Ahora repetiremos el mismo proceso pero con el blanco puro. Una vez hayamos acabado esto, tendremos que barnizar las piezas. Por supuesto esto lo haré por fuera de mi patio, aunque me esté cayendo ahora mismo una lluvia encima que de miedo. Eso sí es entrega. Ya te digo. Ahora nos disponemos a pegar el césped electrostático en nuestras bases de bosque. Con la ayuda de un pincel esparciremos la cola blanca justo en aquellas rocas que no habéis pintado de gris. Una vez que la cola blanca esté bien esparcida, pues nos dispondremos a pegar el césped. Cuidado sobre todo en no poner cola entre las piezas, para que sean las casillas bastante visibles a pesar de todo. Yo para colocar el césped cojo un pellizco del mismo y lo aprieto contra la pieza encolada. Aseguraos de dar unos golpecitos detrás de cada base para que el césped que no se haya pegado bien o simplemente que no se ha pegado vuelva de nuevo a su recipiente. Y aquí el resultado de 5 piezas. Una vez la cola esté seca estarán listas para usarse. Por supuesto no es obligatorio crear piezas que midan 2×2 casillas, en este caso tengo la mía de 4×4. Ahora crearemos las planchas de árboles y vegetación. A pesar de su irregular forma, ocupan perfectamente un espacio de 4×4 casillas. La base de estas planchas son simplemente piezas regulares e irregulares combinadas y pegadas a un cartón tan fino como el de las cajas de los cereales. Si queréis podéis añadirle una pequeña elevación, dejad que se seque. Una vez seco, recortaremos el cartón sobrante y el pintado será exactamente igual que las bases del terreno de bosque. Estamos creando arbustos para nuestra plancha de vegetación. Para ello, cogemos un pedacito de la esponja Scotch-Brite, la embadurnamos de cola blanca y la sumergimos en el césped ferroviario de serrín. Luego la colocamos donde quieras. Y como toque final, colocar los árboles. Y ya tenemos listo nuestro bosque. Y lo podemos habitar con una elfa, un elfo, otro elfo, pues sí, otro elfo. Y para variar, otro elfo. Aunque también puedo meter ¡Un troll! ¡Hora de comer! Y ustedes os preguntaréis cómo acaban estas historias, pues que lo decidan los dados. Suscríbete, dame un pulgar si vale y sígueme en las redes sociales. Yeah.